¿Qué significa ser de un lugar? Cuánto de lo que somos es resultado de haber nacido o habitado en cierta región. ¿Los lugares determinan nuestras historias de vida? ¿O las historias de esos lugares nos constituyen, simbólica y materialmente, lo sepamos o no? En nuestros recorridos por la ciudad, desde las ventanillas del transporte, vemos estos paisajes disueltos en cotidianidad. Parecieran darnos la espalda. ¿Qué nos dirían si pudiéramos mirar su interior? ¿Resguardarán alguna alquimia encubierta en el tiempo? ¿Cómo ser un gigante creciente y lograr pasar desapercibido? Esta es la fórmula de la invisibilidad. Paisaje. Al norte, Pachuca nace entre boscosas cañadas, las cuales dan origen al río de las Avenidas, que desciende hacia el sur y se extiende en un fragmento del semidesierto del Valle de México. Es un paisaje contrastante. En esos cerros hay oro y plata gracias a un proceso geológico, físico y químico. Las partículas de mineral, calentado por el magma, suben por las grietas de la roca. La precipitación del agua las enfría. Así se consolidan y se convierten en vetas. A las vetas también las llaman venas. Otro elemento relevante de Pachuca, al que debe su apodo de Bella Airosa, son las intensas corrientes de aire que la atraviesan en algunas épocas del año. Estas llegan a alcanzar los 75 kilómetros por hora. Entre los tonos terrosos de los cerros que el viento desgasta, va dibujándose el paisaje de esta ciudad minera. Pero el paisaje no solo son los ecosistemas naturales y sus fenómenos, es también el territorio percibido, la sobreposición de capas de historia humana y no humana. Pachuca es, precisamente, resultado de ese proceso. Esta fotografía de 1891 da testimonio de ello. Retrata a un hombre solitario que desde las alturas contempla una Pachuca rodeada de cerros, pequeña, pero que desde hacía tiempo configuraba formas de vivir en torno a la explotación de la plata. Leo en esta imagen un relato encubierto. El hombre como símbolo de la modernidad. Individualista, persigue los ideales de progreso y racionalidad. Piensa que todo lo que ve lo puede poseer. Y aquí, el fin último fue la plata. Mi abuelo Luis fue minero. La plata. Elemento químico de número atómico 47, grupo 11 de la tabla periódica. Su símbolo Ag procede del latín argentum, blanco o brillante. Es un metal lustroso, blanco grisáceo, blando, dúctil y maleable. Es poco común en la naturaleza, de la que representa una parte en 1000 de la corteza terrestre. Suele encontrarse como parte de distintos minerales o como plata libre. Desde el punto de vista químico, es uno de los metales pesados y nobles. Desde el punto de vista comercial, es un metal precioso. Por su estética, se emplea en joyería, por sus propiedades biocidas, en las industrias farmacéutica, dental, médica y de la desinfección. Muchos países han respaldado sus economías con lingotes y monedas acuñadas en plata. Tiene una altísima conductividad térmica y eléctrica, por lo que se usa en la fabricación de dispositivos electrónicos. Es superreflejante, propiedad aprovechada por la industria de la energía solar. Por su sensibilidad a la luz, también se usó muchísimo en películas y placas para fotografía análoga. También es un catalizador químico. Se emplea en explosivos para pirotecnia y armas, y en la industria automotriz. Casi todo en nuestro entorno está diseñado y fabricado. Los hábitos de consumo de las sociedades modernas crean una demanda masiva de productos, lo que, a su vez, exige la extracción en inmensas cantidades de materias primas como la plata. Comúnmente, todas las etapas de producción, transformación y distribución dejan tras de sí una enorme cantidad de desechos. Además, pocas veces sabemos con certeza su composición, de dónde salieron o por qué manos pasaron los productos. Sus historias
son intencionalmente desvanecidas. Mi abuelo Luis fue minero por un breve periodo y también fue fotógrafo muchos años. Creo que tampoco supo de dónde venía la plata de sus insumos. La minería. Consiste en la extracción y explotación de los minerales que se encuentran en el suelo y subsuelo. Gracias a estas se recuperan la plata y el oro. Los pueblos originarios usaban minerales de forma ceremonial, ornamental, utilitaria y para señalar posiciones sociales y políticas. No les atribuían un valor especialmente superior. También apreciaban profundamente los minerales no metálicos, las plumas y el cacao. Las civilizaciones europeas sí veían riqueza exclusivamente en metales como el oro y la plata. Así, a partir de la colonización, inició la extracción intensiva de minerales en América, incluyendo las vetas de Pachuca. Esto la convirtió, desde el siglo XVI, en un polo de crecimiento poblacional en torno a la actividad minera. Desde entonces, además de españolas, el control de las minas en Pachuca pasó por manos de compañías inglesas, estadounidenses y mexicanas. La plata y el oro se encuentran naturalmente en venas de rocas mezclados con otros minerales. Para poder ser materia prima, deben separarse. En 1554, Bartolomé, un sevillano que vivía en Pachuca, perfeccionó un método para esta separación. Resultó tan eficiente que se popularizó al punto de ser utilizado en la industria minera de todo el mundo durante los siguientes siglos. Lo llamó beneficio de patio y consistía en mezclar el material rocoso, recuperado de la mina, con mercurio y sulfuro, triturarlo para luego extenderlo en patios, agregando agua, sal y más mercurio. Durante varias semanas la mezcla debía ser constantemente removida con la ayuda de mulas. Finalmente, el mercurio y la plata se podían separar al añadir calor. Personas, animales, agua y ecosistemas sufrieron terribles consecuencias por el contacto con mercurio, hasta hoy considerada por el sector de la salud una de las 10 sustancias químicas más peligrosas. Después, fue creado otro método, sustituyó al anterior y también se masificó a nivel mundial. Se llamó cianuración y llegó a Pachuca en 1906. En este caso, la trituración es mecánica, no se emplea mercurio. La separación del metal sucede gracias a un proceso llamado lixiviación. En él, todo el material molido es depositado en agitadores, tanques gigantes llenos de agua con cianuro. A partir de movimiento y calor, los metales flotan en una espuma, mientras que al fondo se asientan los residuos en forma de lodo. Este es el método vigente en la única mina activa en Pachuca, la mina de Loreto, en el centro histórico. La minería en Pachuca tuvo etapas de gran bonanza que le dieron amplio reconocimiento, incluso como la mayor productora de plata a nivel mundial en la década de los 30. Muchas personas provenientes de otras regiones llegaron a vivir y a trabajar aquí motivadas por la minería. Quienes hicieron riqueza casi siempre se fueron con ella y dejaron nada. Muchos otros, de la clase trabajadora, se quedaron para siempre y hoy somos sus nietas o bisnietas. Hoy, la minería no es más la actividad económica principal de Pachuca. Esto por múltiples causas como los conflictos políticos de la historia de México, la fluctuación y caída del valor de la plata en los mercados globales, las dificultades técnicas y económicas que suponen las excavaciones y extracciones a profundidades inundadas, y las huelgas de trabajadores. De hecho, la primera huelga de América fue en una mina de Real del Monte. Mi abuela Ángela nació en El Oro, otro pueblo de minas en el Estado de México. Su padre, Alfonso, a quien ella se refería como el Diablo, fue minero y salió huyendo con toda su familia Hidalgo para trabajar en lo que ella sabía hacer. Jales. La palabra jal viene del náhuatl jali, que significa arena. Los jales, también conocidos como relaves, son apilamientos de desecho de la actividad minera. Se trata de material molido que puede contener restos de minerales que no pudieron recuperarse, químicos usados en los procesos de separación, residuos de roca y agua. Los vertederos que concentran lo anterior se denominan presas de jales.
En México, usar la palabra jal no es casualidad, ya que durante la colonia española, el trabajo dentro de las minas era realizado por hombres indígenas esclavizados. En el lenguaje heredamos esa historia. En Pachuca, las presas de jales son uno de los elementos paisajísticos de mayor extensión. En el devenir de la cotidianidad, la mancha urbana se expandió alrededor y sobre la población, acostumbrada a verlos como parte de la orografía propia de la ciudad. Dan la impresión de siempre haber estado ahí, pero son, en realidad, enormes aglomeraciones de desecho de mina, lodos asentados en los agitadores que van a parar en lo que en algún momento la industria y el gobierno creyeron que era, y siempre sería, la periferia de la ciudad. En un periodo de más de 150 años de actividad minera, se produjeron 120 millones de toneladas de jales que contabilizan aproximadamente 9.650 millones de metros cúbicos de hasta 20 metros de altura en promedio y que cubren alrededor de 400 hectáreas de superficie. El Estadio Hidalgo podría caber aproximadamente 40 veces en esa extensión. En la zona metropolitana de Pachuca existen al menos 3 zonas de jales. Dos Carlos, que está en Mineral de la Reforma. Por otro lado, Sur 1 y Sur 2 se encuentran al sur de Pachuca. La presa Sur 2 es la única que aún recibe lodos residuales emitidos por la mina de Loreto. Desde los tanques agitadores son conducidos por un ducto junto al entubado Río de las Avenidas. De acuerdo con el estudio de impacto ambiental del proyecto Pachuca, al día se producen 20.000 toneladas de jales por cada 2.886 kilogramos de oro y plata. Cohabitar. Con el tiempo, los jales se han integrado al paisaje urbano y se entretejen silenciosamente con la identidad y como referentes de quienes los transitan y habitan día con día. La central de autobuses y la de abastos fueron de los primeros equipamientos públicos construidos en una zona que solía ser parte de una presa de jales a finales de los años 70. Por su parte, el Estadio Hidalgo fue una obra de ingeniería que aprovechó el relieve de los jales para disponer gradas y construir muros de contención alrededor de los taludes, cubiertos con asfalto en el 93. Fraccionamientos, centros comerciales, el Centro de Rehabilitación Infantil, complejos deportivos, planteles educativos de todos los niveles, vialidades y otros edificios institucionales han sido levantados en superficies que estaban ocupadas por jales. Un caso particular es el del residencial La Moraleja. En el 2000, este fraccionamiento se construyó sobre la presa de jales, sin haber sido removidos. Por su constitución, las arenas de jal son poco estables y susceptibles a hundimientos. Se estima que algunas de esas viviendas ya tienen daños y que esta condición del suelo podría poner en riesgo la seguridad de sus habitantes. El paisaje despliega los resultados de decisiones, intereses u omisiones humanas, en los que muchas veces la naturaleza encuentra fisuras. Los jales, a pesar de ser un terreno aparentemente inhóspito y estéril, han desarrollado condiciones aptas para la vida al margen de lo humano. Se formó un ecosistema donde viven y cooperan entre sí especies diversas, como tuzas, conejos, hongos, juncos, nopales, caracoles, pirules, patos, pastos, garzas, víboras, águilas, hormigas, lagartijas y perros, entre otros habitantes no humanos que, al igual que las personas, transitan, van y vuelven a los jales, articulando relaciones más allá del perímetro que los delimita. Por ejemplo, las cadenas tróficas a través de las que pueden llegar partículas de jales hasta nosotras o nuestros compañeros no humanos. ¿Qué implica cohabitar? Quizá respirar el mismo aire. Aquí, un viento que entre tolvaneras deja algo más que belleza. Toxicidad. Los jales contienen, principalmente, partículas de sílice, cadmio, plomo, arsénico, cianuro, hierro, zinc y cobre, en concentraciones más elevadas de las permitidas en México en áreas próximas a zonas habitacionales.
La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos de 2004 apunta que no debería haber residuos peligrosos en al menos 5 kilómetros a la redonda de zonas de vivienda. Estas sustancias son tóxicas y la exposición a ellas puede provocar asma, alergias, cáncer, otitis, silicosis, fragilidad ósea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, conjuntivitis, afectaciones renales, cardíacas y cerebrales. Los índices de incidencia de estos padecimientos en la zona metropolitana de Pachuca son mayores al promedio estatal. En los últimos años, la calidad del aire en Pachuca ha empeorado. En 2024 llegó a ser catalogada como extremadamente mala según la Semarnat. Los monitoreos de la organización Greenpeace revelan la presencia en el aire de ozono y material particulado por encima de normas nacionales e internacionales, desmantelando el mito de que los constantes vientos en Pachuca impiden la formación de contaminantes dañinos a la salud. Aquí es común atribuir enfermedades respiratorias al frío o al viento, o confundirlas con gripes estacionarias. Si partículas de polvo del Sahara llegan a México todos los años a través de corrientes de aire, es bastante fácil que la arena de los jales esté llegando a nuestras casas y vías respiratorias. Profesionales de la salud aseguran que los daños pueden traducirse en padecimientos crónicos tras exposiciones constantes o prolongadas a estas condiciones, aparentemente mínimas, y seguramente hay cuerpos más propensos que otros. Yo siempre he tenido alergias respiratorias y cutáneas. Soy consciente de que mis alergias pueden ser un indicador de mi estado anímico y emocional. He aprendido a escuchar a mi cuerpo, a sanar mi relación con él y a darle lo que necesita. Pero las alergias son siempre una reacción desencadenada por factores externos, un termómetro de mi entorno. La sílice cristalina es un componente natural abundante. Se halla en roca, suelo, arena y sus derivados, como los materiales para la construcción. Sus partículas tienen la forma de minúsculas agujas y son tan ligeras que pueden inhalarse al respirar para depositarse en las partes más profundas de los pulmones y nunca más salir. La silicosis, por su parte, es ocasionada por la sobreexposición a esta sustancia. Se considera una enfermedad ocupacional, ya que el contacto suele ocurrir principalmente en entornos de trabajo, como la minería o la construcción. También se asocia al cáncer de pulmón. Mi bisabuelo Ignacio, padre de mi abuelo Luis, fue minero desde muy joven y murió a los 35 años por una silicosis crónica. El diablo, mi otro bisabuelo, también murió de silicosis. Responsabilidad. La minería es una de las industrias más brutalmente destructivas, no solo en lo medioambiental, también en lo social. Cuando llega una compañía minera a un lugar, lo hace desde las promesas del progreso y desarrollo. Contrario a su ofrecimiento, siempre ha dejado despojo, pobreza, contaminación y enfermedad. Un fenómeno común en las regiones donde se han implementado proyectos de minería son las migraciones, principalmente de hombres, como fuerza de trabajo, lo cual crea una gran demanda de servicios que fomentan el alcoholismo y la prostitución, y con ellos la trata y explotación sexual, factores que a su vez desestabilizan las relaciones sociales, ahondan las desigualdades de género y aumentan los índices de violencia doméstica y delincuencia. Como hacen con el territorio, las industrias extractivas también vulneran el cuerpo de las mujeres, de formas tal vez menos evidentes, pero igual de inclementes. Esperanza, la madre de mi abuelo Luis, enviudó muy joven tras la despiadada silicosis de Ignacio. ¿Cómo sostener a sus hijos en esas circunstancias? Tuvo más esposos y más hijos, y como ella, hubo muchas que tuvieron que buscar alternativas. Mi abuela Ángela recordaba a su padre como un hombre agresivo y golpeador. Por eso lo llamaba el diablo. Le tenía miedo. Y como él,
Había muchos hombres que canalizaban en el alcohol la violencia de sus sitios de trabajo y la llevaban a sus hogares. Y muchas hijas como Ángela crecieron en familias desintegradas y en precariedad. ¿A quién señalamos hoy por todo este desastre? La mina de Loreto es operada por la Compañía Real del Monte y Pachuca, subsidiada por la Minera del Norte, Minosa, que a su vez es filial de Altos Hornos de México, AMSA. Los últimos 30 años estuvo en manos de un mexicano. Recientemente fue adquirida por un estadounidense, quien ha ofrecido reactivar su lucro. Ello también podría cambiar las condiciones del Proyecto Pachuca, una iniciativa que desde 2014 pretendía una alianza entre Altos Hornos de México y el gobierno del estado de Hidalgo para remover los jales y trasladarlos a Pasoyuca. Se proyectaba la construcción de una enorme presa de jales y una planta para procesar dichos residuos más los producidos por la mina activa. Eso demandaría el uso y polución de una inmensa cantidad de agua, y así los grandes terrenos que hoy ocupan las presas de Jales en Pachuca serían liberados y darían paso a la irresponsable especulación inmobiliaria en zonas altamente contaminadas, pero de gran plusvalía. Se estima que las operaciones de remoción podrían durar hasta 10 años, en los que con certeza una nube de polvo tóxico estaría sobrevolando permanentemente la ciudad. En Epazoyucan, las actividades han girado en torno a la agricultura y la ganadería por generaciones. Ante esta amenaza, sus habitantes se organizaron en un movimiento de resistencia, al entender que dicho megaproyecto representaría un ecocidio y el detrimento de sus modos de vida. Muchas de estas activistas son mujeres. Se constituyeron en la Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Pazoyucan, y tras muchos años de lucha, lograron que el ayuntamiento local declarase Pazoyucan un municipio libre de minería metálica. Su experiencia como defensoras del territorio marca un precedente en Hidalgo. Historias. Para muchos, los jales no representan nada más que un paisaje cotidiano observado por la ventana del transporte, una especie de mesetas áridas. Para algunos, se convirtieron en un patio de juegos, en un lugar para la contemplación y el contacto con la naturaleza, para la recreación y el deporte. Para otros, es un sitio sin ley, un no lugar. Las habitantes no humanas hallaron un espacio donde construir una madriguera, un nido, una laguna para descansar del vuelo, una fuente de humedad para crecer, una grieta para echar raíz. Probablemente nosotras, las habitantes humanas, no somos las únicas potencialmente enfermas, ni las únicas que hemos sido obligadas a adaptarnos a los ecosistemas artificiales que la minería nos heredó. Estos ecosistemas, a su vez, nos heredaron historias y un escenario para construir otras memorias. Aquí enlisto algunas que fueron recolectadas. Hay algo mal en el aire de Pachuca. Eso le dijeron a Vero. Ella y su hermana se iban de pinta a los jales cuando fueron adolescentes. Sus hijos siempre han tenido enfermedades respiratorias y carecen de acceso a servicios de salud para su tratamiento. Esto fue registrado en el sensible y pertinente documental que ella realizó sobre los jales, llamado La Denuncia. Susi me contó que su madre, quien tenía una tienda de abarrotes cerca de la surtidora, adquiría de los propios mineros bolsas con arena de jal para revender, usadas para pulir los cubiertos de mesa por su contenido de plata por ahí de los 60. Olaf subía a la presa sur con sus personas más cercanas, a admirar la ciudad, y apilaban una sobre otra las lajas del suelo que se fracturaba. Julio también jugaba a levantarlas con sus amigos. El tío de Julio entraba a la laguna a nadar con sus amigos en su juventud y recuerda que el agua estaba clarita. A Valentina, su papá la llevaba a los jales a volar papalotes. Jaime T., en su infancia,
Jugaba en los jales con barquitos de papel, navegando por un arroyo infestado de cianuro. Después escribió un libro que así tituló, en el que aborda, desde la ciencia y tecnología, una mirada sobre la contaminación. También registró patentes relativas a la disminución de toxicidad por metales pesados. Eso inspiró a su hijo, Jaime S., a estudiar el impacto en las personas de los jales desde las ciencias políticas, buscando alternativas para controlar y prevenir sus efectos a la salud. Habitantes de colonias aledañas refieren barrer hasta medio kilo de polvo al día en época de vientos. A Oscar y a mí nos intimidaron los perros que ahí viven y cuidan. Muchas personas han sido perseguidas por esos guardianes. Hay quienes suben a las presas de jales a jugar fútbol y béisbol. Van a correr todos los días, hacen ciclismo, motociclismo o van a pasear a sus compañeros caninos. Marco veía víboras en los jales cuando iba por su papá a la fábrica Ánfora. Yamile estudió la posibilidad de hacer materiales de construcción con la sílice contenida en los jales. Realizó prototipos y una tesis al respecto. Su abuelo fue uno de los mineros que murió en el incendio de la mina de El Bordo. David cuenta en una amena crónica sobre los estadios de fútbol de Pachuca que su amigo vio una tusa en los jales y también que Maradona pasó por Pachuca en el 95, cuando jugó un torneo en el Poliforum José María Morelos, auditorio al aire libre, contiguo al estadio, también construido sobre jales. Edgar utilizaba rocas blandas que encontraba en los jales para tallar cuidadosamente alajeros que regalaba a sus novias, y enseñó a su perro a cazar a las garzas que en la laguna se posaban. Decían que los perros con sarna se podían curar nadando en esa laguna. Jaime B. y sus hermanos subían por el lado del Venado a la presa sur y jugaban a deslizarse por las pendientes de lodo. Al volver a su casa, su madre los bañaba a chorro de manguera y sus ropas nunca volvían a usarse. Carlos fue a una de las escuelas privadas que se construyeron donde hubo jales, el Estonac. Recuerda los remolinos a la hora del recreo y las narices de los niños sangrando. Hoy, también él estudia el tema desde el diseño urbano. En los jales se filmaron escenas de comerciales, videos musicales, series y películas, como Conan el Bárbaro, El Topo, La Casa del Sur o Lo que callamos las mujeres. Escuché sobre una mujer cuyo esposo trabajaba excavando los canales en la presa sur. Él falleció de silicosis y ella fue diagnosticada con la misma enfermedad, probablemente porque era la encargada de lavar la ropa llena de polvo con la que llegaba su marido del trabajo. Francisco llegó a Pachuca en el 78. Desde entonces visita los jales. Ha visto crecer vegetación ruderal que antes no existía. Era totalmente árido. En esa trayectoria estudió su composición química y procesos diversos para limpiarlos y aprovecharlos en distintas industrias. También asesoró y acompañó al movimiento de Pasoyucan. Agustín cuenta que durante la construcción de La Moraleja, en la que se hicieron excavaciones bastante profundas para la cimentación, los trabajadores sangraban de la nariz y volvían a casa con gran irritación en los ojos todos los días. Esta construcción duró alrededor de 2 años. Se escucha que es territorio de violadores, que es peligroso acercarse, que no hay nada a lo que ir. Pamela creció escuchando estos discursos. Hoy, ella estudia desde la biología las posibilidades de fitorremediación para los jales a través de la absorción de metales pesados con una flor. La cuenta oficial de Club Pachuca Tuzos en Facebook publicó en 2017. Es de tuzos subir por los jales y alentar a El único en mi corazón, con fotos de su afición escalando por los taludes laterales para llegar al estadio. También, en YouTube, se encuentra un video en el que un usuario busca en los jales evidencias de crossing, una práctica de encuentros sexuales en espacios públicos. Eli aprendió a manejar en los jales, su papá la llevó. Gregorio corta nopales tiernos que crecen en la presa Dos Carlos, los pone en una cubeta amarilla y los lleva hasta su hogar.
donde son lavados y cocinados para alimentar a su familia. Aparecen en nuestros sueños, siendo escenarios de escalada, mostrándonos caminos, escaleras al cielo, pirámides, volcanes. A veces olvidamos que estamos en una ciudad minera. Han sido muchos los años en los que no hemos visto con claridad los vestigios de esta actividad. La miseria tampoco es visible, y no porque no exista, sino porque se ha sedimentado en los barrios fundacionales. Ha sido enterrada por la burocracia y entubada y cubierta con concreto. Y la riqueza, mucho menos. Esa nunca hizo nido aquí. El olvido ha sido estructuralmente separado y finamente pulido. Quizá, como en un proceso de lixiviación, solo queda a flote lo que parece brillar. Así nos han dado una identidad prefabricada. Pastes, herencia gastronómica atribuida a los ingleses que desdibuja los saberes de quienes estaban antes. Mineros, representados en imágenes y monumentos, siempre vigorosos, parecen nunca haber enfermado, alcoholizado, desnutrido o muerto. Y el fútbol, bendita industria que en 30 años se ha consolidado en Pachuca gracias a la complicidad del Estado y el capital privado. Al fondo, solo quedan sedimentos de lo indeseable. Enormes pero sigilosos, los jales permanecen como vestigio de aquello que nos da la espalda y que, a pesar de tener en nuestras caras, no volteamos a ver. Tal vez nos resulte incómodo lidiar con la dolorosa verdad de nuestro origen. De dónde venimos y cómo nos hacemos cargo de esta realidad, aunque no hayamos sido nosotras quienes la pusieron ahí. Porque a nosotras nos erosiona lento, pero a nuestros abuelos y abuelas las desgastó rápido. Y los cerros a los que les drenaron sus venas, ¿qué historia nos podrían contar? Sus entrañas son hoy montañas blandas, negativos de la memoria que se secan al sol y que a veces, cuando el viento se vuelve cómplice, nos hacen estornudar. ¿Qué hacer con todo este desastre? ¿Cómo cohabitar con la toxicidad? ¿Podemos apropiarnos de la contradicción entre identidad y enfermedad? ¿Qué escenarios vislumbramos? ¿Dónde buscamos respuestas? Partamos de una premisa absoluta. Merecemos aire respirable y espacios públicos seguros y suficientes. Tal vez, para encontrar esa dignidad, tenemos que habitar el duelo y conectar con la rabia, liberarnos de las profecías fatales que dicen que no queda nada más por hacer y que desactivan nuestro poder. Podríamos empezar por aprender a leer el paisaje y sus señales, las de nuestros cuerpos, indagar en las historias de quienes nos rodean y nos antecedieron, observar cómo se repitieron y mutaron, preguntarnos, ¿cómo podemos colaborar desde el cuidado mutuo? ¿Qué alianzas entre especies podemos formar para reconfigurar nuestra relación con la Tierra y sus habitantes? Tenemos que imaginar otros mundos para ampliar la noción no solo de lo permitido, sino de lo posible. Y usar todo esto como material de sustrato para germinar esperanza en las grietas, surcos de interdependencia y vulnerabilidad. Y así, construirnos historias de futuros más vivibles y caminar juntas en esa dirección.